Bueno, muchas gracias por esperarnos. Estamos en compañía ahora de Walter Ceballos, dirigente político de radicalismo de Villa Mercedes, de la provincia de San Luis, representante de la provincia de San Luis como diputado nacional, candidato a gobernador que casi llega, ¿no? Y bueno, nos está acompañando. Vamos a hablar con él de las cuestiones a nivel nacional y provincial que tanto nos preocupan, o por lo menos que llaman la atención desde el punto de vista de la dirigencia, desde el punto de vista de la toma de decisiones, desde el punto de vista de la educación. Walter, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, te doy la bienvenida nuevamente al programa y es un agrado volver a charlar con vos. Bueno, para mí también, muchas gracias a vos y a la producción por la invitación. En este año tan dificultoso y atravesando esta segunda ola del COVID que impacta tan fuerte, probablemente más fuerte que la primera, en términos de crecimiento, de contagio, en términos de complejidades de los contagiados y en términos de lo que no se recupera, que es la cantidad de pérdida de vidas. Pérdidas humanas, ¿no? Y bueno, una situación muy difícil del país y una situación muy difícil de la provincia. Uh-huh. A pesar que creo que en esta segunda ola es digno también reconocer las capacidades adquiridas, la resiliencia, podríamos decir, de la gestión, la experiencia que quedó el año pasado. La experiencia y la resiliencia, las gestiones adquiridas para responder. En términos, por ejemplo, de testeos, que la provincia está muchísimo mejor. El año pasado nosotros cuestionábamos muy fuertemente la falta de capacidad de testeos diarios. En los picos de septiembre, octubre del año pasado, nosotros estábamos en un índice de testeo entre 1.000 y 1.600 testeos por día, y hoy estamos entre 4.500 y 5.000. A veces más. Esto es muy bueno. Y bueno, y la gran expectativa, que es la vacuna, que la inmunización por vacuna, pero que bueno, que llega retardada en función de las previsiones que había anunciado el gobierno nacional. A tu criterio, bueno, vos estás en contacto a nivel nacional, ¿no es cierto? Porque sí. A pesar de que no tengas tu mandato cumplido, pero siempre las relaciones quedan, ¿no? ¿Qué pasó con el tema de las vacunas realmente? ¿Fue una grandilocuencia que dijimos que íbamos a tener 20 millones o realmente no cumplió el proveedor o no tuvimos idea de cómo hacer o hay negligencia? ¿Qué es lo que pasó realmente con las vacunas? A ver, primero decirte que yo actualmente me estoy desempeñando como secretario ejecutivo de la Auditoría General de la Nación. Uh-huh. La Auditoría General de la Nación, por ley, tiene la responsabilidad de auditar todo el proceso de las compras COVID del año 2020, algunas del año 2021. Las vamos a auditar, las que no auditemos en el 2021, las vamos a auditar en el 2022. Pero fundamentalmente también por ley tenemos la responsabilidad de hacer lo que se llama la evaluación del monitoreo del plan de vacunación. Uh-huh. Con lo cual te quiero decir que estamos bastante cerca del tema, del seguimiento, de la evaluación. Cuando uno analiza los contratos firmados, primero, a ver, la ley que sancionó el Congreso con una muy amplia mayoría. La ley facultaba no solo al gobierno nacional, y faculta no solo al gobierno nacional, sino también a los gobiernos provinciales. Uh-huh. Pero la verdad que en aquel momento, con el ministro Ginés García, en la gestión de él, hubo reglamentaciones y acciones en el Consejo Federal de Salud que centralizaron la compra no solo de vacunas. Vos recordarás que hubo provincias que compraron respiradores preparándose para las consecuencias de la primera ola y que el gobierno nacional les secuestró la importación de esos respiradores y los asignó a su criterio. Uh-huh. Concretamente, creo que la más afectada en
en ese procedimiento ciertamente antifederal fue la provincia de Mendoza. Ajá. Con respecto al tema de la vacuna, uno mira los contratos y la verdad que los contratos, yo no soy un especialista, pero uno tiene la posibilidad de tener asesoramiento en esta materia, tienen inconsistencia y precariedad jurídica en contra del cumplimiento de los proveedores. O sea, ¿Esto qué quiere decir? ¿Que si el proveedor no cumple, no pasa nada o tiene que pagar alguna...? A ver, primera cuestión, estamos ante un bien escaso. Seguro, sí, sí. Pero cuando se negociaron estos contratos, primero que se empezó a negociar en septiembre. Por ejemplo, Chile empezó a negociar en abril del año 2020. Nosotros en septiembre, fines de agosto, septiembre. Era un bien que prácticamente no existía todavía. O estaba en ya proceso estaba. de... A ver, había un fondo, inclusive la Organización Mundial de la Salud, estaba ya planteando la necesidad de que los Estados miembros, del cual la Argentina tenía que tener una política de previsión presupuestaria, anticipación, concurrencia con los sectores del desarrollo científico-tecnológico. Se dio que en la Argentina se anunció con bombos y platillos la participación de un laboratorio nacional, cuyo principal accionista es el señor Hugo Sigma, en el desarrollo de la vacuna de AstraZeneca Oxford. Lamentablemente esa vacuna tuvo retrasos por algunos casos que aparecieron en la fase 3 con complicaciones que no eran las esperadas, y también tiene hoy retrasos de producción por problemas porque hoy tenemos una fabricación, esta vacuna se fabrica en India, que son las vacunas de AstraZeneca que estamos recibiendo en la Argentina. Se fabrica en una asociatividad combinada entre México y el laboratorio que estábamos mencionando de Argentina, que han tenido problemas de insumos, porque también no solamente es el componente farmacológico de la vacuna, sino todo el proceso del envase, el llenado, la asepsia, el traslado, el frío, la logística, es un tema complejo. Yo creo que hubo imprevisión, que hubo falta de negociación anticipada. Creo que el gobierno, nosotros somos 45 millones de habitantes y firmamos contratos de compra por aproximadamente la provisión de 50 dosis. Esto sería el equivalente a 25 millones de vacunas, 26 millones de vacunas. Con lo cual, si nosotros somos 45 millones de habitantes, la primera imprevisión, para poder tener inmunidad de rebaño, es que nosotros tenemos que lograr vacunar a como mínimo 35, 36 millones de argentinos y argentinas. El gran debate fue también que ante la incertidumbre, porque fue un proceso de la ciencia en el mundo, en el cual hubo científicos argentinos que participaron, normalmente el tiempo de desarrollo de las vacunas, las que menos habían tardado eran 4 años, en promedio 5 años y medio, 6. Hay vacunas que han demorado hasta 8 años para desarrollarse. La ciencia en un año logró cumplir la fase 3 en varias vacunas, mayoritariamente de 2 dosis de distinto tipo. Hubo una imprevisión, me parece a mí, claramente está demostrado. El presidente anunció en el mes de noviembre que para enero, febrero íbamos a tener más de 10 millones de argentinos vacunados y que para marzo, abril, para la reapertura de la educación, íbamos a tener vacunados cerca de 20 millones de argentinos y argentinas, y todavía no llegamos a los 10. No llegamos a los 7. No llegamos a los 7. No llegamos a los 7 vacunados. Y con 2 dosis. Y muy pocos. No llegamos al millón. Sí, claro. Entonces digo, claramente
Me parece que hubo imprevisión, debilidad de negociación, a pesar que la ley que sancionó el Congreso le dio todas las facultades al Gobierno Nacional y todo el respaldo para la negociación. Hay algunos puntos oscuros, como por ejemplo, ¿por qué no se termina de conocer qué pasó en la negociación con Pfizer, teniendo en cuenta que Pfizer fue una de los laboratorios que hizo la prueba con voluntarios argentinos, que pusimos el cuerpito. Un grupo de argentinos puso la mayor cantidad de voluntarios en la Argentina para la prueba de fase 3 fue, y hoy no la tenemos. El fondo COVAX, que es el fondo de la Organización Mundial de la Salud, nos ofreció en su momento adquirir hasta 5 millones de vacunas y la Argentina decidió, tampoco sabemos muy bien por qué todavía, solamente adquirir que fueron 2 millones. Ahora parece, llegaron 800, ¿no? Claro, llegaron 800. Parece ser que van a ampliar a otro pedido para llegar a 3 millones de vacunas. A veces terminamos confundiendo dosis con vacunas. Sí. La única que tiene una sola dosis de las existentes hoy en el mercado es la Johnson & Johnson, que Argentina no tuvo negociación para la adquisición de Johnson & Johnson. Es cierto que Johnson & Johnson también ha tenido algunas dificultades en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que es un laboratorio estadounidense, pero yo creo que lo peor que se puede hacer ante esta situación, cuando uno se equivoca en una cuestión tan sensible, es persistir en el error, es tratar de tapar el sol con un arnero, como decía mi abuela. Entonces, la solución final serán las vacunas. Es una muy buena noticia la que hemos tenido ayer, que hay un laboratorio, el laboratorio Richmond de Argentina, que a partir de junio empezará a fabricar, si sale bien la prueba de evaluación de las 21.000 dosis que se enviaron a Rusia para... Eso serían como un fraccionamiento del... Harían un desarrollo local. Total. En base... Con franquicia tecnológica de Gamaleya de Rusia. No quiere decir que traen un componente, digamos, básico y se trabaja sobre eso, sino que está trabajando los científicos argentinos yo creo, su propia experiencia. No tengo el detalle, pero lo que sí sé es que hay un importante grado de agregado de valor de desarrollo. Es probable que alguno de los componentes de ingeniería genética, pero muy probablemente por el propio laboratorio desarrollador, seguro, no lo quiera transferir, pero sí ha transferido, y esto es lo que se ha anunciado, toda la tecnología para la fabricación. No creo que la ingeniería genética es lo que se llama el ARM, que es el secreto, digamos, claro. Es como una importante marca de bebida cola, que dice la fórmula, te dejo fabricar la gaseosa, pero no te doy la dejo diluir, pero no te doy la fórmula, ¿está bien? No conozco el detalle, pero es muy importante, porque esto había sido anunciado por el gobierno de Brasil, inclusive había habido negociaciones, y quien ha puesto una fecha que es junio, que ojalá se cumpla, que ojalá ande bien, es este laboratorio argentino. Pero intertanto, Cacho, tenemos que seguir cuidándonos, sí. Tenemos que tener un comportamiento social. Sabemos, el aislamiento ha sido muy dañino para la salud integral, para la economía, para los afectos, pero el distanciamiento es más sencillo de cumplir. Acá hay un gran debate también. Yo en esto quiero ser sincero. Si yo hubiera sido legislador nacional, yo hubiera propuesto la obligatoriedad de la vacunación. Una pandemia es voluntario. Una pandemia afecta a todos. Una endemia afecta a muchos. Las gripes pueden ser endémicas, locales, pero en el caso del COVID,
es una pandemia mundial. La mayoría de los países han decidido que sea voluntaria. ¿Eso por qué lo que es? ¿Por los componentes? Creo ¿Porque que hay algún rechazo? No, creo que hay... ¿Alguna fantasía? En el mundo hay movimientos sociales en contra de las vacunas. Que se oponen a las vacunas. Bueno, hay movimientos sociales que se oponen al consumo de determinado tipo de alimentos. Yo soy pro ciencia. Yo creo en la ciencia. Creo que nosotros tenemos que protegernos y que tenemos que, en el buen sentido de la defensa de la vida, aprovechar los avances científicos. Y bueno, yo creo que deberíamos discutir a futuro, porque, ojo, nosotros con la vacuna vamos a protegernos, pero el virus va a seguir. El COVID-19 sigue, como sigue el SARS, como sigue la gripe aviar, el H1N1, como aparecen cada día, puede aparecer todos los años aparecen nuevas cepas de gripes y nuevas con consecuencias de neumococo, de neumonía, digamos. Entonces, digo, me parece que también a futuro deberá revisarse esta política sanitaria. Yo que digo, el que no se vacuna hace uso de su libertad, pero la Constitución Nacional consagra que mis derechos de libertad terminan donde empiezan los derechos de los demás. Y yo no tengo derecho a enfermarte a vos porque yo no me quiera vacunar. Por ejercer mi derecho a elegir. Exacto. Fíjate lo que está pasando. En Israel, que es el primer país que ha declarado la libertad de no el uso de barbijo en el exterior, no en el interior, abiertos, a pesar de que tienen vacunado el 74%, también fue voluntaria, pero se vacunó el 74% de la sociedad. ¿Qué empiezan a hacer? Determinado tipo de actividades multitudinarias empiezan a hacer con certificado de vacunación. Vos querés ir a un recital, si no estás vacunado no podés ir. Querés ir a un partido de básquetbol o de fútbol, si no estás vacunado no podés ir. Entonces hay todo planteo de decir, no, pero a mí me restringen la libertad. Bueno, acá está el juego de los equilibrios entre la libertad de uno y la de otro. Yo creo que también hay otro tema que a lo mejor es muy cuestionado. Yo creo que no es buena la grieta, lo hablamos en el reportaje anterior contigo. La grieta puede servir para sacar una ventaja electoral coyuntural, de un lado o del otro, no estoy hablando, pero la grieta no ayuda a resolver los problemas de mediano y largo plazo, y la Argentina tiene muchos y graves problemas de mediano y largo plazo. Y si encima ponemos adentro de la pandemia a la salud, a lo sanitario y a la vacuna, es muy difícil que encontremos las soluciones, que esas sí son urgentes, son de corto plazo. Yo por eso, yo sé que esto a lo mejor no garpa, como dicen los chicos, sí, electoralmente. A lo mejor no gusta, el tema es... Pero yo creo que hay que tratar de separar la paja del trigo. Me parece que sí. Y si el gobierno, yo creo que el gobierno se ha equivocado, ha sido ineficiente, ha sido poco transparente, ha sido poco previsor. La manera, si yo pudiera darle una sugerencia al presidente, le diría, la mejor manera de resolver un problema es reconocer que se lo tiene. Y me parece que el presidente está como encerrado en no querer reconocer que tiene un conjunto de problemas y cree que los puede resolver tapando el sol con un almero. Sí, el tema, que puedo decir, el tema de la grieta, a mí me parece que se percibe, digamos, en la sociedad o en los grupos que uno comparte, charlas, conversaciones, ideas, o la situación, que habla de la cuestión cotidiana, ¿no? Se percibe que hay cierto hartazgo de cierto sector respecto de un lado y del otro. Sí, inclusive aparecen las encuestas. Aparecen las encuestas. Hay cierta, digamos, lamentablemente hay cierta rebelión, digamos, a ver, en concreto, la reacción de los padres en Buenos Aires con este tema de que se puede, según un juez, que dicen del otro lado que es amigo del que dio el dictamen,
y otro juez que es amigo del que prohibió que se cumpla lo otro. O sea, estamos en una maraña jurídica que lamentablemente no tiene salida. ¿Sabes cuál es? Entonces la gente reacciona, sale y se expresa. ¿Sabes qué es lo peor, Cacho, para mí? O estar equivocado. Nosotros somos de generaciones, yo a los 15, vos a lo mejor un poquito antes, o después, digo, tenías más años. Nosotros vivimos la no democracia. Sí, sí. Vivimos el golpe, vivimos las restricciones de las libertades, vivimos la pérdida de vida, vivimos las situaciones de gente cercana, querida, que estuvo detenida, que sin derecho a nada, algunos de ellos que no volvieron. Digo, la mejor manera, y esta es la máxima responsabilidad que tenemos los que queremos ser dirigentes políticos, es cuidar la confianza social en la democracia. Y la manera de cuidar la confianza social en la democracia, por lo menos para mí, tiene una serie de componentes básicos, pero que hay que cumplirlos siempre. Primero, hay que saber que la solución de los problemas son complejos y que los problemas complejos no tienen soluciones fáciles. No se puede prometer lo que se sabe que no se puede cumplir. Segundo, la dirigencia política tenemos que estar dispuestos a cumplir lo que un amigo mío llama la ley de las 3E. Es un momento que la sociedad quiere que la escuchemos, que la entendamos y que le expliquemos la situación. Y lo tercero, la competencia electoral es indispensable, pero es fundamental que dentro de la competencia electoral, de un lado y del otro, de los distintos lugares del pensamiento, podamos separar las cuestiones que son fundamentales, que tengamos acuerdos hasta en los disensos. Y yo creo que la cuestión de la salud, la protección de la vida, el plan de vacunación, es necesario que tengamos acuerdos hasta en los disensos. Esta maximización de las diferenciaciones, lo que yo llamo las minorías intensas, que de un lado y del otro de la política, también en la coalición política que yo integro, tenemos minorías intensas, que son muy intensas en las posiciones maximalistas, que son muy intensas en la participación en las redes, que son muy intensas en las manifestaciones, y que por allí a los que tenemos una mirada un poco más equilibrada, o intentamos tener una mirada muy equilibrada, una dirigente muy importante de uno de los partidos que integran la coalición nos trata de tibiemos. ¿Cómo? Tibiemos. Que los que integramos Juntos por el Cambio, Cambiemos, y tenemos estas posiciones que no somos maximalistas, nos dice, bueno, ustedes son tibiemos. Bueno, tibio. Sí, por tibios. Por tibio. Creo que buscar el equilibrio no es ser tibio. Buscar el equilibrio es tratar de acercarse lo que uno más pueda a la sabiduría. Nunca vamos a ser sabios, pero hay que tratar de saber un poquito más todos los días. Y la situación lo amerita. Hay mucha gente que la está pasando muy mal, gente que ha caído en la pobreza, sí. Los índices de pobreza, los índices de indigencia, el desempleo. Mira, te doy un ejemplo de estos días. Hoy aparece en diarios nacionales la noticia que cierra una fábrica. Una fábrica local. Una fábrica local, 130 trabajadores. Familias. Sí, trabajadores, familias. En un momento, a ver, Cacho, nosotros entramos a la pandemia en febrero del 2020. En la provincia de San Luis había 51.800 empleados registrados en blanco. Uh-huh. El último informe del Ministerio de Trabajo dice que en la provincia de San Luis hay 47.600. Hemos perdido más de 4.000 empleos registrados. ¿En la provincia de San Luis? En la provincia de San Luis. En la provincia de San Luis, la cifra, aún que nosotros computamos los planes, y somos sí. La provincia de mayor cantidad de planes provinciales, uh-huh. De acuerdo a la cantidad de habitantes, estimamos que la provincia de San Luis hoy está pagando
alrededor de 74.000 a 75.000 planes provinciales, a mayores de 18 años, menores de 70, población económicamente activa. Esto indica que estamos en una situación donde el empleo, la generación y la no pérdida es el desafío fundamental para mí de cualquier. Sí, pero convengamos que es más grave aún, Walter, porque aparentemente, de acuerdo a lo que dicen las noticias que se ha publicado ahora, el problema del cierre es por un conflicto gremial. Bueno, es un conflicto gremial donde es una categorización, digamos, en un convenio que la empresa quiere que sean del convenio de alimentación y aparentemente parece que y viene esta empresa de antes, venía de antes con el convenio de aceitero. Bueno, la realidad, yo no soy quien para opinar. Lo que sí digo es que tanto los empresarios, los gremialistas y los funcionarios de la provincia deberían haber agotado la instancia para salvar los 130 puestos de trabajo. Exacto. A ver, yo leía las declaraciones no lo conozco, al secretario general de Aceitero diciendo que paguen los 105, las doble indemnizaciones de los 105 compañeros sindicalizados. Hoy por hoy. ¿Y el resto? Hoy por hoy, pero además, perdón, primero, hoy por hoy, el subsidio, la indemnización, no te resuelve. A ver, nosotros vivimos en la década del 90, lo que se llamaba la reforma del Estado, que venía acompañada siempre de ofertas tentadoras financiadas por programas del Banco Mundial, del Fondo Monetario, para que se jubilaran los ferroviarios, para que se jubilaran los trabajadores de energía, para que se jubilaran los bancarios de los bancos estatales, para que se jubilaran los empleados, que se llamaba reforma del Estado. Bueno, mi pueblo, Justo de Arac, ¿sí?, en la provincia sufrió las consecuencias de la pérdida de empleo, pero no solo la pérdida de empleo, la pérdida de lo que había sido hasta ese momento el leitmotiv del desarrollo, de la razón de ser, del orgullo, porque si bien tuvimos algún desarrollo industrial, también la pérdida de la promoción industrial impacta muy fuerte en la provincia. Entonces, digo, esta muestra de esta empresa que cierra, porque no se ponen de acuerdo, porque los empresarios dicen que no pueden pagar el convenio de aceitero y quieren pagar un convenio que sin dudas, yo creo que inclusive deberían opinar los propios trabajadores. ¿Y sí? Yo no sé si están opinando los propios trabajadores. Por eso entonces, me preocupa mucho y esto está ocurriendo en otros rubros. Claro, ¿no? aparte que no es la única experiencia. Hace poco cerró en la provincia de Santa Fe, creo, un frigorífico por el mismo motivo. O sea, peor aún, porque había una parte que quería pertenecer a una fracción del sindicalismo, y a una fracción, digamos, de la parte sindical, y otra parte que no se ponía de acuerdo. Entonces bloqueaban la entrada de los que querían trabajar. Bueno, acá según manifiesta los dueños, dice que le boicotearon el boicot de la producción. Te doy otro ejemplo. Nosotros tenemos una empresa argentina. Perdóname, tenemos a Moyano que bloquea a Walmart ahora porque, ya di la marca, que golpea a Walmart. Pero yo no lo quiero dar, pero antes de eso, la empresa argentina que más creció en su cotización en Nueva York de comercio electrónico, conocida por la sigla ML, esa empresa tenía todo listo para montar una empresa logística de transporte aéreo de carga en la República Argentina que iba a tener como hub, que es el centro logístico en la Argentina, para toda América Latina, América del Sur y América Central. Bueno, entre el gremialismo del transporte terrestre y el gremialismo del transporte aéreo, fijaron tales condiciones que hoy está funcionando desde Brasil. Entonces digo, tenemos que estar, por supuesto que es antipático decirle a un dirigente gremial, mira, a lo mejor es conveniente que ajustes un poquito menos de salario, pero garantice
más continuidad pero laboral. Walter, hay otras cosas que se pueden ajustar. Cualquiera me puede sacar a mí. Si tuviéramos una asamblea estudiantil me dirían, no, porque vos sos de derecha, le estás quitando derecho a los trabajadores. Pero no pasa por el sueldo. El peor, no solo por el sueldo. No pasa por el sueldo, pasa No porque solo. sabemos que hay un montón de cosas que pasan por el camino no formal, que lamentablemente tenemos en la economía que es el 50%, que hay apriete, que hay connivencia, que hay fondos que circulan por fuera, eso lo sabe todo el mundo. Pero además la que más Si sufre... tenemos que, como vos decías, si tenemos que reconocer, si queremos cambiar, tenemos que reconocer los errores. Hay el 50% de la masa trabajadora que está afuera. Entonces estamos sindicalizando, estamos defendiendo cada vez a menos. Entonces la dirigencia, ojo, esto es para la dirigencia sindical, pero tenemos que tener los jueces, pero también los empresarios, los políticos, tenemos que ver los empresarios. También los empresarios, ¿eh? ¿Por qué? Porque, digo, los grandes grupos empresarios, cuando vos lo analizás, ellos no tienen problema. Ellos cumplen con todo y si te quieren echar te pagan más que lo que marca la ley. Sí. El problema es la pequeña y la mediana empresa de la Argentina que está sobretributada, sobregravada. El costo laboral para una pequeña empresa, digo, a ver, yo tengo la experiencia, yo soy socio de una pequeña empresa cosmética. Vos no te imaginás lo que significa en épocas como ahora, que las ventas caen por debajo de la mitad de lo que vendía el mismo mes del año 2019 y sin embargo tenés que pagar los sueldos y tratás de no despedir a nadie porque en una pequeña empresa donde vos tenés menos de 50 empleados, te terminás haciendo casi familiar. Es familia, claro. Entonces vos decís, ¿a dónde va a ir en esta circunstancia donde el desempleo se ha duplicado en un año? El desempleo se ha duplicado en un año. Y a veces, a mí me parece, yo he tenido mi pequeña experiencia gremial cuando trabajaba en YPF, que una cosa es la intermediación frente al Estado o a una empresa estatal, como era YPF en aquel momento, y otra cosa es el tamaño de empresa también tendría que ser considerado en una revisión. Tiene que haber derechos laborales, porque si no el capital siempre quiere maximizar su ganancia. Por supuesto. ¿Está bien? Sí. ¿Y a dónde lo quiere maximizar? Lo quiere maximizar pagando menores salarios. Eso tampoco, ojo, yo no estoy en esas posiciones. Esta cosa de, como decía Alfonsín, tampoco me vengan a proponer el zorro libre en el gallinero libre. No. Lo que digo es, pongamos racionalidad y me acuerdo, de paso te cuento una anécdota, me acuerdo que Ernesto Sanz, cuando era precandidato presidencial, planteaba un gran acuerdo entre los sectores del trabajo, los sectores empresarios, los sectores políticos, los sectores sociales, y donde él decía, tenemos que garantizar que si a las empresas les va bien, paguen mejores salarios, y si a las empresas les va mal, haya flexibilizaciones para poder readecuar los costos empresarios para que no tengan que pagar salarios que terminan siendo la pérdida del empleo. Porque un empresario, cuando vos estás en la disyuntiva, si pago este salario me fundo, y si no lo pago también me fundo, lo que haces es te convocás. Claro. ¿Está bien? La convocatoria de acreedores. Entonces, el crecimiento de la cantidad de pequeña y mediana empresas convocadas, algunas de ellas ya están en la quiebra, pero digo, y son más del 75% del empleo, porque ojo, no nos equivoquemos, los 15 o 20 grandes grupos económicos de la Argentina tienen el 20, 25, 30% del empleo. La masa está la parte más importante del empleo es... La pequeña entonces, sí, bueno, pero las pymes tienen personal no declarado. Sí, a lo mejor sí, porque si no te quedas fuera del mercado. Seguro. Porque te quedas fuera del mercado. Entonces lo que hay que revisar es las cargas laborales, los costos laborales, la gente que... hoy una persona de 40 años que se queda sin trabajo... Está fuera del mercado. Y no es profesional. No, están fuera del mercado. No va a volver a trabajar y no se va a jubilar, ya no solo no se va a jubilar a 65, como a lo mejor vos y yo nos jubilamos. Como a lo mejor vos y yo nos jubilamos. Yo tengo 61. No sé si me voy a jubilar de 65 como dice la ley de hoy. ¿Sabes por qué? Porque cada vez alcanza menos. Claro, entonces, ¿qué van a hacer? Se va la vida aumenta, la expectativa de vida aumenta, entonces
Cuando se discutió la actual ley de jubilación, la 24241, en el año 1993, yo tenía 33 años. En aquel momento salieron las FJP. Yo, por una cuestión de coherencia ideológica, como voté en contra, me quedé en el sistema de reparto. Bueno, tuviste una suerte bárbara. No, me quedé en el sistema de reparto. Siempre estuve en el sistema estatal y me quedé en el sistema de reparto. Después vino la estatización. Si yo me tengo que jubilar como autónomo, que tengo al lado de los años que tengo de aporte en el sector público, tengo más años como aportante autónomo. Si me jubilo como autónomo, voy a estar en la mínima. Seguro. Por supuesto que aspiro a que me toque jubilarme con alguna remuneración de las que he recibido en el sector público que me permita mejorar la remuneración. Pero digo, la verdad, el 61% de los jubilados cobran la mínima. Recordemos que la mínima no llega a 20. 19.668 pesos, 20.000 pesos, 63%. ¿Qué hace un jubilado? Lo digo yo por conocimiento de causa. Por supuesto, también conozco. Tengo mi padre jubilado, jubilado ferroviario, y tiene una jubilación que no tiene la mínima, después de litigar 19 años. Así es. Bueno, entonces digo, estos problemas, si no lo empezamos a discutir, a lo mejor no los va a resolver. Yo aspiro a que el próximo presidente o presidenta asuma diciendo, estos son los problemas, en estos 4 años yo aspiro a resolver de todo este ramillete de problemas estos dos principios, o poner en marcha modelos que podamos empezar a resolver los grandes problemas. Ni el problema de la inflación, ni el problema de la pobreza, ni el problema del empleo, ni el problema ambiental. Salud, seguridad. Lo va a resolver un gobierno ni en un turno ni en 2 turnos. No hay salvadores mágicos. Entonces, si decir estas cosas es ser tibiemos, yo no me siento ningún tibio, pero creo que la Argentina, los dirigentes políticos, tenemos que tratar de estudiar todos los días, de aprender un poco más todos los días, para encontrar la solución a los múltiples problemas complejos que no hemos sido capaces de resolver y que sí somos responsables de empeorar. Sí, es cierto. Porque vos decías empeorar, pero vos fíjate, nosotros abordamos el tema del cierre de la fábrica de acá de Villa Mercedes. Lo abordamos desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista empresarial, pero hay otro inconveniente. Esos productos... No, pero también te dije yo Estado, el tema del te Estado. dije el gobierno, Pero hay otro... porque acá ni el gobierno provincial, ni el gobierno nacional quisieron... bueno, esto es lo que yo llamo los tinterillos de interpretación. Esta es la norma y a mí no me importa si cae adentro de la norma. Bueno. No, flaco, si vos sos jefe del programa de relaciones laborales, tu primer responsabilidad es defender el empleo. ¿Seguro? No defender al empleador, es defender el empleo, no defender al empleado solamente, es defender el empleo. Que los sanluiseños puedan seguir teniendo trabajo. Seguro. Pero aún peor todavía, o sea, digamos, hay otra arista donde tenemos que analizar, que esos productos que salen de esa fábrica no están más en el mercado. Entonces, al haber escasez de productos, evidentemente eso va a producir que los otros productos, como hay menos, aumenten. Eso es elemental. Sí. Entonces también va a haber inflación. Sí, también es cierto que estamos frente a un proceso. Bajamos Estamos frente a un proceso claro donde hay reemplazo de mano de obra humana por mano de obra tecnológica. Sí. Y también tenemos que discutir los convenios colectivos de trabajo frente a esta nueva realidad tecnológica. Uh-huh. El sector automotriz, que es el subsector de la economía argentina más subsidiado, en los últimos 10 años reemplazó el 40% de su mano de obra por tecnología robótica. 40%. Y son muchísimos los trabajadores automotrices. Sí, seguro. Pero digo, es inexorable. La más subsidiada por el Estado, ¿no? Pero sí, fiscalmente. Pero digo, y yo soy de los que defienden los regímenes de promoción y he luchado para que San Luis, y seguiré luchando para que San Luis vuelva a tener una oportunidad
de promoción industrial. Pero digo, también tenemos que abordar este debate, los empresarios, los gremialistas, los políticos, el Estado, el gobierno. Tenemos que abordar este debate. ¿O qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir cada uno en nuestro compartimento estanco? Sí. Los políticos diciendo, no, mira, yo no voy a ir al Cacho Quintero a perder votos diciendo que hay que negociar en un momento de crisis, a lo mejor hay que bajar un poquito el salario. Y yo sé que es difícil defender esta posición. Pero yo digo, si no bajamos, si no encontramos un punto de acuerdo entre los empresarios y el gremialismo, y para eso están los funcionarios, perdemos 130 puestos de trabajo. Y yo no veo perspectiva que de esos 130 trabajadores ni en un año ni en 2 años vayan a volver a trabajar. Walter, ¿me esperaba un ratito? Sí, cómo no. Vamos a un corte, enseguida volvemos.